Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Valeria Calle y estaré acompañándolos en esta 12ª edición de su programa TW Soluciones, en el que el equipo de consultores de TW Solutions viene compartiendo algunos tips y pastillas sobre temas de interés vinculados a la coyuntura actual, resaltando siempre su especialidad en la materia de teletrabajo y temas asociados a este. El día de hoy contamos con un invitado especial. Su nombre es Roberto Bayón Bamondes. Él es consultor especialista en relaciones laborales y humanas, con una amplia experiencia en el sector privado y público. Él es experto también en implementación de teletrabajo con más de 10 años de experiencia y actualmente es CEO fundador de la firma TW Solutions. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Gracias, Valeria, por la invitación. Nuevamente comprometido y muy gustoso de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema del teletrabajo que sigue obviamente en boga y ya llegó para quedarse, como ya lo sabemos. Así que muy contento y gracias para adelante con este tema que nos convoca el día de hoy. Bien, Roberto. Entonces vamos a empezar este programa y como les decíamos, les traemos un tema de sumo interés, vinculado a conocer cuáles son los mitos que vienen teniendo las organizaciones sobre el teletrabajo ante el retorno a oficinas. Como ya sabemos, la coyuntura sanitaria nos ha traído una serie de desafíos, pues las organizaciones tuvieron que adaptarse de una manera disruptiva a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, ya en el contexto actual, con ciertas mejoras en la línea de reducción de contagios, procesos de vacunación, muchas empresas hoy vienen optando por este retorno a las oficinas dentro de lo que se ha denominado este modelo híbrido del que tanto se habla, ¿no? Sin embargo, es importante también reconocer que su contenido y la práctica de teletrabajo asociada a este es muy importante y todos los mitos de los que se habla, ¿no? Aún se vienen gestando sobre el particular, por lo que es importante conocer cómo plantearlo y organizarlo adecuadamente. En este contexto, entonces, Roberto, coméntanos. Vamos a hacerte la primera pregunta. ¿En qué consiste el denominado modelo híbrido que viene desarrollándose en la actualidad? Muy bien, es una pregunta sumamente interesante, porque creo que muchos creemos, digamos, de alguna manera tenemos una idea de lo que vendría a ser este modelo híbrido. Sin embargo, hay que reconocer que este tema de híbrido parte de un concepto esencial, que se basa en la flexibilidad, que es un concepto que lo hemos ido aprendiendo con mayor, o lo hemos ido viviendo con mayor afluencia a consecuencia de la coyuntura sanitaria, donde, digamos, si normalmente no teníamos la costumbre de estar en casa trabajando, lo hemos hecho. Todos hemos practicado el teletrabajo de alguna manera. Y este concepto se asocia justamente a la flexibilidad. Sin embargo, no es que haya un autor ni es que haya una gran historia detrás del concepto, es una práctica que se ha venido denominando híbrida porque reconoce que la flexibilidad implica no solamente laborar en oficinas, sino también laborar fuera de ellas. Y en este caso, con mayor, digamos, definición específicamente, conteniendo al teletrabajo dentro de ello. Entonces, este modelo híbrido viene a ser, en conclusión, esa posibilidad en la que las personas tienen para trabajar, y las empresas tienen para organizar a sus personas, trabajando en oficinas o fuera de ellas, ¿no? En este caso, con la modalidad del teletrabajo. Entonces, este modelo acepta esa preeminencia y esa situación en la que las personas pueden estar trabajando desde sus casas o teletrabajando, y hay otro, o también pueden asistir a la oficina y tienen esa flexibilidad. Entonces, la esencia de este concepto de modelo híbrido radica justamente en la flexibilización de la locación de, justamente del trabajador, desde dónde va a trabajar, ¿no? Hay una publicación que salió de la Organización Internacional de Trabajo, Working Anytime, Anywhere, trabajando desde en cualquier momento y en cualquier lugar, ya es parte
de las nuevas tendencias de trabajo. Y ojo, Valeria, que hay que reconocer también que este tema del teletrabajo, como ya lo hemos venido diciendo en diversos programas, no es nuevo. O sea, es un tema que ya venía de otras, con otros contenidos, en otras realidades de los 80, desde que se pudo remotizar el tema del trabajo, ¿no? Se podría trabajar en red, vinculado a través de las tecnologías. Entonces, siempre que la tecnología lo ha permitido, obviamente ha ido generando esto, ¿no? Ahora, si a estos modelos híbridos les agregamos otro contenido más que es parte de los sistemas de innovación, los sistemas colaborativos del trabajo, estamos hablando ya de algo un poco más sostenible. Bien, y cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto que vienen sufriendo estas organizaciones con el tema de la pandemia asociado a los modelos y al futuro del trabajo, ¿no? De cara a qué es lo que va a suceder. Claro, es importante esa pregunta, Valeria, porque definitivamente, como lo menciono, si bien es cierto, este modelo híbrido podría denominarse como parte de una tendencia, de una moda, de lo que viene sucediendo en este momento, que es el retorno. Nosotros le denominamos estratégico, pero hay que ver hasta qué punto sigue siendo estratégico. Entonces, ¿y por qué decimos esto como TW Solutions? Porque estamos viendo o apreciando que una de las principales debilidades que tienen las empresas, las organizaciones, las corporaciones, se relaciona con que no se han definido adecuadamente cuáles son los perfiles, los puestos y los procesos teletrabajables. Aún con las lecciones que hemos tenido de aprendizaje, y digo entre comillas, de la pandemia o de la coyuntura sanitaria, es como que se ha trasladado simplemente el trabajo hacia la oficina, pero no se ha visto la posibilidad de optimizar esa jornada de trabajo. No se ha medido el rendimiento, no se ha medido la productividad. Entonces, y es ahí donde radica justamente el valor que el teletrabajo le puede dar a los resultados que de tanto se habla en las empresas, ¿no? Entonces, una de las principales debilidades se podría asociar, como te decía, a que las empresas no han efectuado un diagnóstico claro todavía, no lo han desarrollado con, digamos, con un nivel de tecnicismo, con un nivel de profundidad, de saber cuáles son sus procesos teletrabajables, cuáles son sus posiciones teletrabajables, y por qué una persona que teletrabajaría tendría que ir a hacer algo distinto a la oficina que el día de teletrabajo, ¿no? Porque si no, si se trata de simplemente decir, oye, hoy día voy a la oficina a hacer lo mismo que hago en la casa, entonces no tendría sentido de no optimizar o de saber cómo optimizar, que vendría a ser la segunda debilidad, el no, digamos, el no haber planificado las ganancias o retornos que el teletrabajo te puede brindar. Retornos vinculados a la productividad, a la optimización del tiempo. Entonces, esos son, creo yo, las dos principales debilidades y retos que todavía las empresas deben ir superando para que luego de eso inserten, pues, quizás esta modelo, esta tendencia de lo que le llaman el híbrido, ¿no? Ya en la práctica, ¿no? Que no sea algo pasajero. Lo que sí quiero comentar y aprovechar esta ventana, Valeria, es que las empresas tienen que entender que más allá de las tendencias o las modas, no dejemos o no desaprovechemos la oportunidad de conocer el teletrabajo y lo que el teletrabajo puede dejar para la empresa, para la organización. Sabemos que hay personas que se pueden adaptar mejor que otras, sabemos que hay posiciones que pueden ser más teletrabajables que otras, pero tengamos esa visión y creo yo que es ahí donde puede radicar un poco la manera adecuada que se debería implementar este modelo híbrido o esta forma híbrida de trabajar con flexibilidad. Bien, bien, Roberto, y justo por ahí también va esta pregunta porque queríamos consultarte cuáles son los principales mitos que tienen estas empresas, ¿no? Las organizaciones respecto al retorno a oficinas y sobre cómo mantener este teletrabajo. Claro. Mira, nosotros hemos estado observando en la experiencia nacional e internacional, Valeria, que existen, pues, digamos, diversas reacciones a este tema del retorno a las oficinas. Ahí, por un lado, hemos visto que existe de algún sector, de algunos trabajadores que no han regresado hasta ahora, inclusive, o sea, más de un año, que se dejaron de ver. Hay una ansiedad muy particular, no solamente de los trabajadores, sino también de los jefes, porque nosotros cuando vamos a sugerir que se implemente el teletrabajo en cualquier experiencia planificada que nosotros organizamos y recomendamos a las empresas que acompañamos, nunca vamos a decir que tienen que empezar por un teletrabajo 24/7. El contacto físico de la persona es importantísimo. Siempre tiene que haber un contacto, ¿no? Entonces, nunca vamos a sugerir a ninguna empresa que hay 24/7 y todos los trabajadores 5 días en su casa, teletrabajo puro de entrada. No. El teletrabajo puro llegará en la medida que la empresa pueda entender
¿no? Entonces, un mito es justamente el no haber, digamos, aceptado justamente esta condición de teletrabajabilidad que uno puede llegar a tener como ganancia. Y obviamente esta ansiedad es algo que todavía no se sabe manejar, porque es como que quiero regresar a la oficina y se va a asociar, lamentablemente, negativamente, creo yo, Valeria, el tema del teletrabajo, del trabajo remoto, se va a acordarse uno de la pandemia. Yo no quiero regresar porque eso me hace acordar al COVID-19. He perdido familiares, gente, entonces yo no quiero regresar a mi casa por nada del mundo, ¿no? Entonces se puede también generar esa mala asociación del teletrabajo hacia la pandemia, que obviamente no debería suceder. Otro tema que hemos estado apreciando se vincula, por ejemplo, con el hecho de que hay algunos sectores que comentan, y hubo muchos posts de LinkedIn justamente la semana pasada respecto al tema de las jornadas de trabajo, ¿no? Hay muchos mitos que se relacionan con el mal uso de las jornadas de trabajo, y inclusive se asociaban a algunas costumbres o algunos malos hábitos que se habían generado asociados al hecho de que obviamente había una sobrecarga en el caso de las trabajadoras de sexo femenino, o sea, las mujeres, había una sobrecarga laboral sobre ellas, y ese mito también es algo que obviamente creo que no debería asociarse necesariamente al teletrabajo. ¿A qué me refiero? De que sí, valgan verdades, no podemos negarlo, que cuando estuvimos 24/7 y con los hijos en casa, hubo más trabajo para las madres, ¿no? Hubo más trabajo para las madres en todo sentido, ¿no? Y seguramente te podrás identificar, de repente, Valeria y otras madres que nos están escuchando, y es parte de una realidad, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Pero obviamente por eso es que también van a existir, creemos nosotros, la posibilidad de que de las empresas consulten quiénes son las personas que realmente pueden teletrabajar, se haga un análisis, ¿no? De quiénes son las personas que desean teletrabajar, y para aquellas que les va a realmente convenir. Hay algunas madres que sí les conviene teletrabajar. Hay algunas madres que sí les conviene por alguna razón, o algunas teletrabajadoras que les conviene, pero no necesariamente siempre a todas. Hay otras personas que tienen otras características, necesitan un poco más el contacto, o que no tienen de repente niños tan pequeños que bajo cuidado, en los cuales sí van a tener la posibilidad de ir a la oficina, ¿no? Entonces es distinta la situación de una madre que tiene unos jóvenes o que tiene unos niños pequeños, ¿no? Entonces a eso hay que ir analizándolo. Yo creo que esos son los dos principales mitos que hemos visto en este momento respecto al retorno. Y bueno, el tercero se está vinculado esencialmente a las resistencias, sobre todo de los directivos, ¿no? Eso es algo que el mito es que en el teletrabajo uno pierde justamente el control, y el teletrabajador pierde productividad y hace o sea, no hace realmente lo que debería estar haciendo, ¿no? Si nosotros tenemos el concepto claro de que el teletrabajo es por resultados, entonces obviamente, y se les guía bien y se les inserta bien un poco ese cambio todavía de chip, y todavía no se ha consolidado en algunos casos, todavía están un poco más tradicionales, a pesar de la pandemia, a pesar de que inclusive se ha demostrado que con el teletrabajo igual no bajaron su productividad. Aún así hay todavía resistencia de ciertos directivos que dicen que no, que necesito tener a la gente todavía bajo el control, ¿no? Entonces, esos son los tres mitos que creemos, obviamente, ya con la experiencia que nosotros tenemos, tienen que superarse paulatinamente. Bien, Roberto. Y para terminar, queríamos consultarte cuáles son tus principales recomendaciones para las empresas de cara a la implementación a un modelo híbrido con teletrabajo. Muy bien, Valeria, gracias por esa última pregunta. Bueno, definitivamente luego de lo que hemos conversado, es importante, creo yo, que las empresas puedan no solamente ser autodidactas. A veces creemos que la lectura o la información, si bien es cierto, está al alcance de todos, cuando nosotros queremos ya insertar teletrabajo, es para nosotros algo más sostenible. Insertar una modalidad de teletrabajo es algo más sostenible que un modelo híbrido que se asocia probablemente a una práctica de recursos humanos, a una práctica de gestión de talento, que se asocia a la flexibilidad y que probablemente va a aceptar el tránsito con teletrabajo, pero implementar la modalidad de teletrabajo ya nos está incorporando obviamente esa flexibilidad, nos está dando un poco más de sostenibilidad. Cuando hablo de la modalidad, me refiero a formalizar la relación, entre comillas, híbrida, ¿no? Por eso, para distinguir un poco la práctica de lo formal. Y cuando hablamos de lo formal, implica que las empresas y las organizaciones tengan que tomar algunas previsiones, por ejemplo, para analizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, que eso es algo que no se ha hecho mucho, ¿no? No se ha analizado mucho los ambientes, los espacios de trabajo de las personas.
porque se tengan obviamente las condiciones y las reglas claras, se hayan firmado quizás algún acuerdo con la persona, con los teletrabajadores, ¿no? Y que finalmente se hayan definido, como lo dijimos creo al inicio, con claridad cuáles son esos procesos realmente teletrabajables, cuáles son los retornos que me pueden generar yo tener un contingente de personas teniendo algunos días de teletrabajo, optimizando obviamente su jornada, sabiendo guiar a través de un modelo implementado y bien implementado, digamos, bien técnicamente sustentado, de por qué una persona tendría que quedarse en la oficina, tendría que quedarse en su casa, perdón, para hacer algo obviamente distinto y más productivo o con una mejor optimización del tiempo que la que haría en casa, ¿no? Entonces, la definición o la determinación de esas áreas, procesos, áreas, puestos y perfiles teletrabajables, creemos finalmente es algo que las empresas deberían tomar con mayor seriedad para que este modelo híbrido tenga como sostenibilidad el respaldo el teletrabajo de una mejor manera implementado. Roberto, muchísimas gracias por tus aportes del día de hoy. La verdad han sido bastante claros y desde TW Solutions creemos que existe todavía un espacio de aprendizaje para las empresas, por lo que si se trabaja adecuadamente se van a poder ver realmente también estos resultados sostenibles, ¿no? Estamos muy contentos de haber tenido esta 12ª edición y agradecemos a todos los que nos han dejado sus comentarios y también nos han escrito por Facebook. Así que estaremos respondiéndole luego por interno todas sus inquietudes. Bien, los invitamos entonces a estar atentos a nuestra siguiente edición, a este programa TW Solutions. Y no olviden de seguirnos en nuestra web, que es www.twsolutions.com.pe. Además también de nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Y bueno, se encuentran en la descripción. Así que a seguir cuidándose y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y no se olviden de seguir conectándonos. Gracias.